Reino Unido está conformada por un conjunto de tierras con una tradición milenaria que va más allá de sus calles y ciudades. En su folclore sobreviven infinidades de mitos y leyendas que, la mayor parte del tiempo, trascienden la ficción y representan uno de sus más grandes patrimonios. Tal vez por eso sus pintorescos poblados ocultan decenas de relatos que narran acontecimientos extraordinarios que podrían parecer simples cuentos en la actualidad, pero que un día, sin lugar a dudas, fueron reales, muy reales. Justo en esta materia, Escocia ha logrado acaparar unas cuantas leyendas sorprendentes. Al revivirlas se puede descubrir que sus habitantes no estaban para nada equivocados al escribir las viejas criaturas que los aterrorizaron. Los mitos siempre poseen algo de verdad, y es por esta razón que, si nos acompañas, hoy vamos a descubrir la escalofriante bestia gigante que aterrorizó a Escocia durante muchísimo tiempo. De los muchos enigmas que envuelven a Escocia, hay uno que ha trascendido hasta convertirse en el nombre de una de sus zonas más populares. Se trata del misterioso caso de los gusanos gigantes, una especie de bestias enormes que emergían de la tierra y sorprendían a los aterrados ciudadanos del país. Hay al menos una veintena de registros acerca de ellos, y en cada uno de los informes se encuentran diferentes elementos comunes en varias épocas distintas. ¿Cómo es posible que personas de décadas diferentes logren mantener un mismo relato acerca de estos monstruosos gusanos? No se ha logrado explicar con exactitud, pero algunos incluso sostienen la teoría de que estas extrañas criaturas podrían ser, en realidad, el origen de la leyenda del monstruo del lago Ness, el cual, curiosamente y por un juego de azar, también se ubica en Escocia. Por supuesto, estas son solo teorías, pero los gusanos gigantes tienen más apariciones en la historia de la que te podrías imaginar. Empecemos trasladándonos a Roxburghshire, específicamente en las tierras altas de Linton. En este lugar, durante el siglo X, los habitantes del poblado registraron una serie de acontecimientos que sobrevivieron hasta nuestros días. Se trata del avistamiento de un gusano de hasta 3 y 4 metros de largo, una verdadera mole que sacudía su cuerpo al emerger de la tierra y aterrorizaba a sus ciudadanos. Aunque parezca sacado de un cuento de niños, los relatos de sus apariciones están llenos de detalles y se alejan de la descripción de cualquier animal silvestre o doméstico registrado para la época. Esta era una criatura particularmente cambiante y se le conocieron 2 hogares principales donde se escondía. El primero se trata de la colina de Linton, conocida incluso en la actualidad como la guarida del gusano. ¿Acaso es posible que un mito sea lo suficientemente fuerte para que sus habitantes hayan tomado la decisión de darle ese nombre? Seguramente no. Los avistamientos fueron registrados y documentados por los nativos. Aquella bestia era algo que muy pocos lograban sacarse de su mente una vez la percibían, y su impresión fue tan fuerte que decidieron bautizar al lugar de esa manera. Sin embargo, no solo se registraron avistamientos en esta área. Al contrario, el segundo hogar del gusano gigante se encontraba en los pantanos, concretamente en una pequeña zona en Linton Loch, el lugar predilecto donde este monstruo se refugiaba y asaltaba cada cierto tiempo a los despistados ciudadanos que se atrevían a acercarse al lugar. Ambas historias se complementan y arrojan un poco de luz al relato. Gracias a ello se puede establecer el origen y las ubicaciones de estas bestias, pero esto apenas representa el inicio del camino. 2 siglos después, en el mismo escenario de la guarida del gusano, un guerrero escocés llamado John de Somerville se acercó para confirmar los rumores antiquísimos del supuesto gusano de Linton, que tantos años después del origen de la historia seguía aterrorizando a sus habitantes. Al poco tiempo de llegar, confirmó que los rumores eran ciertos y la bestia se mantenía oculta en su guarida, esperando el momento adecuado para salir a encontrar alimento. John estuvo analizando a la bestia por varios días. La veía merodear los alrededores e incluso la forma en que se movía cuando salía de su escondite para encontrar alguna presa de su apetito. Así, una vez descubrió la naturaleza del monstruo y de una forma inteligente para acabar con él. Por supuesto, John sabía que la criatura era enorme y podía aniquilarlo en pocos segundos. Después de todo, su tamaño alcanzaba los 4 metros de largo y su fuerza era un asunto desconocido. Por este motivo, ordenó la fabricación de una lanza de al menos 3 veces el tamaño convencional y amarró en la punta un conjunto de telas y trapos inflamables que, al enfrentarse a la bestia, prendió en fuego.
Una vez su gran lanza estuvo ardiendo, se arrojó con su caballo hasta la bestia, y en el último momento, cuando ésta abrió sus fauces para devorarlo, Jon le clavó el arma en su garganta. La criatura, desesperada y sorprendida, se retorció con furia y huyó a su escondite, sacudiendo sus partes traseras contra las paredes, lo cual ocasionó una colisión que derribó parte del techo de la cueva y bloqueó la entrada de la que se convirtió para siempre en su morada. Curiosamente, y así ha quedado para la historia, después de eso, Jon fue nombrado el primer barón de Lyntourn. Muchos siglos después, concretamente en 1906, en la majestuosa y poblada ciudad de Kent, Charles Eggleston dejó escrito en su libro A Saunter Through Kent with Pen and Pencil, una historia muy particular que ha dado mucho de qué hablar, especialmente para los eruditos del saber y los conocedores de la semántica y la etimología de algunas palabras de su lengua local. En este libro, Charles describe que en la ciudad de Kent hay un hermoso y plácido parque arbolado de cerca de 150 acres que esconde una leyenda antiquísima. Este lugar sacado del Edén dispone de un amplio lago que limita, al oeste, con un estanque y un conjunto de molinos en ruinas. Justamente allí, entre los escombros de aquel lugar, una vez existió la guarida de un dragón. Esta bestia, lejos de volar, se arrastraba por el estanque, se adentraba en el lago, recorría el parque y aterrorizaba a los miles de pobladores que en siglos anteriores lograron visualizar a aquella criatura monstruosa. ¿De dónde había salido esa bestia? Todos se preguntaban aquello, pero nadie lograba responderlo. Poco a poco el parque se convirtió en un lugar peligroso que los habitantes evitaban. Así, la leyenda fue trascendiendo en el tiempo. El dragón del lago siguió aterrorizando a cientos de miles mientras vivió hasta que un día desapareció su relato. Desde entonces se pierde su historia, se desvanece el origen del relato y es precisamente lo que Charles intenta plasmar en su libro. Seguramente te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver eso con gusanos gigantes? La respuesta radica en las raíces del lenguaje. Antaño, gusano era otro término utilizado para referirse a los dragones. Esta tradición se remonta a las antiguas palabras nórdicas para referirse a las serpientes o los monstruos grandes y alargados que se arrastraban por la tierra. De esta manera, el relato podría estar siendo interpretado con las palabras equivocadas. Por consecuencia, se trata de un gusano gigante que emergía desde la tierra y dejaba en zozobra a los habitantes del lugar. El dragón del libro solo sería otra muestra de lo que es una historia ampliamente registrada a lo largo del Reino Unido, y que desde el comienzo de la historia de estos países ya poseía presencia en los nativos. Indudablemente, si estos gusanos existieron en algún momento de la historia, ya todos se han extinguido. No obstante, hay muchos que todavía defienden la posibilidad de que algunos de sus descendientes todavía vaguen por las profundidades de las tierras escocesas o en cualquier rincón del Reino Unido. ¿Será posible que todavía alguno de ellos esté escondido y esperando el momento para aparecer? Un día la humanidad lo descubrirá, pero mientras tanto, si has disfrutado conociendo estas escalofriantes criaturas, tal vez deberías conocer las criaturas prehistóricas vistas en la actualidad, o algunos monstruos marinos mitológicos realmente aterradores. ¿Te atreves a descubrirlos con nosotros? Pues aquí te van los videos.